Tras el veredicto de divorcio, su esposa se rió mientras él se mudaba de su mansión a un apartamento abandonado, sin saber de su contrato de $400 millones. Cuando Karma llamó a su puerta, ella regresó implorando clemencia. Un perdedor como tú no merece vivir en esta mansión. Ahora es mía. Así que vete a morir en ese viejo edificio abandonado. Esas fueron las devastadoras palabras que Amelia le espetó a su esposo mientras él sacaba sus pertenencias de la casa que había construido con sus propias manos, convencido de que ella había cambiado su fortuna por la comodidad con su nuevo amante. No tenía ni idea de que el hombre del que se divorció y humilló acababa de conseguir un contrato de $400 millones, un trato que transformaría su vida para siempre. ¿Qué pasó después? Cuando Karma llamó a su puerta y ella regresó implorando clemencia, te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la traición, la lealtad y el matrimonio. Espectadores, ¿qué harían si su cónyuge los despojara de todo solo para regresar más tarde pidiendo perdón? ¿Mostrarían clemencia o dejarían que Karma terminara lo que empezó? Dejen sus opiniones en los comentarios. El sol de la mañana bañaba Houston como un cálido río de oro, lento y suave contra el horizonte de acero y cristal. Los pájaros planeaban sobre las tranquilas calles y el interior de una magnífica mansión en Magnolia Ridge. Lawson Pierce estaba de pie junto a una ventana panorámica con un café en la mano, observando la ciudad que él mismo había ayudado a forjar. Las grúas de construcción se movían como brazos gigantes en la distancia, y por un instante sintió la familiar sensación de orgullo que le subía por el pecho, un recordatorio de que había construido esta vida con polvo y sudor. El suelo bajo sus pies traía recuerdos de noches pasadas dibujando planos y días en obras bajo el calor abrasador de Texas. Su empresa, Pierce Construction en Cafru, era una de las de mayor crecimiento de la región. Con la confianza de propietarios, promotores y compradores de propiedades de lujo, aún era joven, apenas rondaba los 35, pero la gente lo llamaba el hombre que construye sueños porque nadie moldeaba la piedra y el cristal con la devoción que Lawson tenía. Y esta casa, esta mansión, era la prueba de todo. La construyó durante el primer año de su matrimonio, no porque el contrato lo exigiera ni porque el dinero exigiera una inversión, sino porque quería que su esposa, Amelia, viviera en un lugar que él diseñó pensando en ella. Eligió los suelos de mármol que le gustaban. Diseñó la escalera de cristal porque ella dijo una vez que le recordaba al arte moderno. Le construyó un vestidor del tamaño de una habitación pequeña, lleno de luces cálidas y cajones forrados de terciopelo, para que su ropa nunca tocara la madera fría. Se volcó en cada rincón. Tras él, la risa de Amelia se filtraba suavemente desde el pasillo, ligera y cálida como una campana. Apareció momentos después con una bata de seda verde esmeralda intenso, su larga melena castaña cayendo en cascada sobre sus hombros. Lawson se giró para mirarla, y cada vez que lo hacía, sentía algo parecido al asombro, como si la vida aún lo sorprendiera. «Buenos días», dijo ella con una voz mezclada de sueño y lujo. «Buenos días, amor», respondió él con una sonrisa que le salió de forma natural. Se acercó a ella, la besó suavemente en la mejilla y le ofreció una taza de café recién hecho. Ella se apoyó en su pecho y él la rodeó con el brazo mientras contemplaban el mundo desde lo alto de su casa. Los primeros 3 años de matrimonio fueron brillantes. Viajaban a Miami cada primavera, a Aspen cada invierno. Los cumpleaños venían con diamantes o vacaciones. Los aniversarios con cartas de amor escritas a mano y grandes cenas bajo candelabros. Lawson mimó a Amelia sin dudarlo porque para él el amor significaba generosidad y la generosidad provenía de la abundancia. Su éxito alimentaba su afecto y su afecto alimentaba su espíritu. Pero el éxito es una marea, no un muro. Lentamente, casi en silencio, llegó el cambio. Al principio, solo fue un proyecto retrasado por escasez de materiales. Luego, otro contrato se canceló debido a recortes presupuestarios del cliente. Se programaron reuniones, pero luego se pospusieron. Los desarrolladores que antes llamaban a su teléfono 3 veces por semana de repente dejaron de estar disponibles. Los correos electrónicos que enviaba al amanecer nunca recibían respuesta. Culpó a la economía, luego a la temporada, luego a su suerte, y finalmente no culpó a nada en absoluto. Se lo tragó y se adaptó.
Cuando un mes se convirtió en 2, Lawson trabajó más duro. Salió de casa temprano, regresó tarde, se sentó a redactar propuestas a las 2 de la mañana, se echó café como combustible en el pecho y se convenció de que cada contrato perdido era solo una piedra temporal en un camino que aún poseía. Amelia se sentaba a la mesa del comedor esas noches, revisando su teléfono entre risas en conversaciones que él no podía oír, sonriendo a los mensajes que nunca leería. La miraba a veces. Realmente la miraba y se preguntaba cuando su risa dejó de pertenecer a su casa. Aún así, siguió insistiendo. 3 autos estaban estacionados en el garaje. Pronto vendió uno con voz firme y una sonrisa tranquila. Le dijo a Amelia que era una decisión práctica para mantener la nómina a flote. Ella no discutió. Simplemente asintió con una expresión hueca como si ya esperara la caída. Cuando el segundo auto pasó, la tensión llenó el aire como humo invisible. El día que despidió a sus trabajadores, se paró frente a ellos con las manos entrelazadas a la espalda, la mirada cansada pero firme. Eran hombres que lo habían seguido desde la fundación de su negocio. Hombres que creyeron en su visión, que construyeron centros comerciales y casas bajo su liderazgo. Observó cada rostro y les prometió sus últimos salarios, aunque eso significara perder la mitad de lo que aún poseía. Esa noche, condujo a casa en silencio, con las manos apretadas al volante. La tristeza lo abrumaba, pero aún no se desvanecía. Aún creía. Aún tenía esperanza. Aún se presentó solo en la oficina a la mañana siguiente. No sabía que la mujer que amaba pronto convertiría esa esperanza en una herida. No podía ver la distancia, que se acumulaba dentro de su casa como una grieta invisible en los cimientos. Solo sabía que el amor debía sobrevivir a las épocas difíciles, y estaba listo para capear el temporal. Todo cambió de maneras que Lawson podía sentir, pero no podía identificar. La mansión aún brillaba por la noche, las lámparas de araña reflejaban la luz como estrellas atrapadas. Pero algo en el aire cambió, como si una calidez estuviera presente, pero fuera inalcanzable. Amelia aún se movía con gracia por la casa, pero sus pasos se sentían más lejanos, incluso cuando pasaba lo suficientemente cerca como para que su perfume le rozara el hombro. Algunas noches, Lawson se sentaba en la isla de la cocina con dibujos arquitectónicos desplegados, como mapas de un futuro que se negaba a abandonar. Su lápiz garabateaba sobre el papel mientras reimaginaba espacios, rediseñaba planos y creaba estructuras que nadie había encargado aún. Se decía a sí mismo que la preparación no era trabajo en vano. Algún día alguien volvería a necesitar su brillantez. Amelia ya rara vez se sentaba a la mesa con él. Pasaba más tiempo en el salón con el teléfono en la mano, riendo suavemente como secretos tras labios cerrados. Cuando Lawson levantó la vista y le preguntó si quería un té o un paseo nocturno en coche, ella simplemente dijo, «Estoy cansada». Y desapareció primero en el dormitorio. Se convenció de que era normal. El matrimonio tenía estaciones. Lo creía profundamente, y esta era una etapa invernal, fría pero soportable. Una mañana tranquila, bajó las escaleras y encontró a Amelia sentada junto a la ventana con la mirada perdida. La luz del sol bañaba su rostro con una belleza radiante, pero su expresión albergaba una sombra que él no podía ignorar. Se sentó a su lado lentamente, esperando a que sus manos encontraran las suyas como antes. Ella no las extendió. En cambio, inhaló profundamente y dijo con calma, «Lawson, estoy embarazada». El mundo se detuvo, y luego floreció como fuegos artificiales en su corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera hablar. La alegría lo inundó tan rápido que casi le dolió. Le tomó el rostro entre las manos temblorosas, se acercó, la besó en la frente una y otra vez, susurrando «gracias», como una oración. Amelia sonrió levemente, no tan radiante como antes. Sin embargo, Lawson no notó nada más que el milagro que ella llevaba. Esa noche permaneció despierto mirando al techo, soñando con una habitación infantil, diseños de cunas de madera, mantas suaves, lámparas de noche suaves. Se imaginó enseñando a su hijo a martillar un clavo recto, a leer planos, a soñar con el corazón y las manos. Susurró votos silenciosos en la oscuridad. Reconstruiría su empresa. Lucharía.
Proveería. Se despertó a la mañana siguiente con un propósito claro. Las obras se convirtieron en su segundo cuerpo. El sudor reemplazó el sueño. El café sustituyó las comidas. Cada día visitaba a antiguos clientes, ofrecía descuentos por reformas, presentaba nuevas ideas estructurales y recorría edificios inacabados, con la esperanza de que otra oportunidad se escondiera tras el polvoriento hormigón. Luego se dirigía a su oficina vacía y trabajaba hasta tarde, llenando el silencio de determinación. La distancia con Amelia crecía lentamente como una grieta, expandiéndose a través del cristal. Ya no le preguntaba cómo le habían ido las reuniones, pero Lawson perdonaba el silencio porque el embarazo le resultaba agotador. Cuando ella no cenaba, él le preparaba sopa. Cuando se dormía temprano, la arropaba con mantas. Cuando llegaba a casa oliendo a una colonia desconocida, se decía a sí mismo que había abrazado a una amiga o se había parado junto a un desconocido en un ascensor lleno de gente. El amor suaviza la negación. 3 meses pasaron como un largo suspiro y entonces, inesperadamente, la esperanza volvió a llamar. Lawson recibió una llamada de un antiguo cliente, un hombre que una vez le confió un proyecto de plaza comercial. Su voz sonaba emocionada, casi urgente, diciendo que una importante junta de desarrollo estaba considerando empresas para un proyecto de construcción masivo. Lawson apenas podía permanecer quieto mientras escribía la dirección de la reunión. Al colgar, juntó las palmas de las manos y exhaló temblorosamente. Se abría una puerta, de esas que solo Dios podía abrir con llave. Se lo contó a Amelia esa noche, esperando una chispa de felicidad, pero ella solo asintió levemente y dijo que se acostaría temprano. La vio alejarse con la mirada cansada, y de alguna manera, creyó que simplemente estaba abrumada por el embarazo. La besó suavemente en el hombro antes de que desapareciera por el pasillo. Al día siguiente, se vistió con su mejor traje azul marino, lustrando los zapatos hasta que brillaron como asfalto fresco después de la lluvia, y condujo hasta la reunión con la esperanza latiendo en sus venas. La sala de juntas era amplia, moderna y elegante. Los promotores examinaron su portafolio página por página. Se inclinaron hacia adelante cuando explicó su índice de seguridad estructural. Asintieron cuando mostró obras anteriores construidas por debajo del presupuesto sin comprometer la calidad. Surgieron las preguntas. Lawson respondió con seguridad. La experiencia fluía de él como agua corriente. Cuando llegó el apretón de manos final, su corazón se tambaleó. Salió con algo por lo que rezó, por lo que luchó, por lo que sangró. El contrato era suyo. Un proyecto de $400 millones. Un renacimiento a punto de desatarse. De camino a casa, bajó la ventanilla del coche y dejó que el viento le azotara la cara como una celebración. La ciudad parecía más luminosa, más alta, más amable. Los semáforos se reflejaban como joyas en su parabrisas. Se rió. Una risa auténtica, fuerte y aliviada porque por fin podía respirar. Estaba deseando contárselo a Amelia. Aparcó bruscamente frente a la mansión, con el corazón acelerado, el pecho lleno, la visión inundada de sueños de restauración. La imaginó gritando de alegría. Se imaginó agarrándose la barriga, susurrando, «Lo logramos». Imaginó un futuro rehecho, fuerte y dorado. Vio un coche que no reconoció en la entrada. Carrocería elegante, audaz, cromado, ventanas tintadas, arrogante y seguro como si perteneciera a su lugar. Lawson sintió un pequeño nudo. En el estómago, no miedo, sino confusión. Se dijo a sí mismo que el embarazo invitaba a las visitas, que quizá había venido su hermana, quizá una amiga había pasado por allí, quizá alguien había traído cosas de bebé para celebrar. Giró el pomo de la puerta, entró y el aire cambió. La casa se sentía demasiado silenciosa, como si el sonido contuviera la respiración. Sus pasos resonaron en el mármol pulido. En algún lugar más profundo. Una voz suave susurró, «Tonterías», y la risa la respondió. Una risa demasiado íntima para pertenecer a desconocidos. Caminó lentamente hacia el sonido, cada paso más pesado que el anterior. La risa lo guió como una brújula cruel, llevándolo a través de la sala de estar, donde la chimenea brillaba cálidamente contra la pared de piedra,
donde las fotos de boda enmarcadas aún se alzaban como testigos, inconscientes de que su verdad estaba a punto de ser reescrita. El latido del corazón de Lawson resonaba en sus oídos, latiendo como un tambor que retumbaba en sus costillas. Sus dedos se apretaron alrededor de la carpeta que contenía el contrato firmado, un futuro de renacimiento, mientras sus pasos lo llevaban hacia un momento que desharía todo lo que creía saber. Siguió el murmullo de voces por el pasillo, pasando junto a la mesa del comedor donde una vez colocaba velas y rosas para los aniversarios, junto a la isla de la cocina donde Amelia solía bailar descalza con una copa de vino y la risa en la garganta. Se detuvo cerca del arco que conducía al salón, respirando profundamente, obligándose a esperar algo inofensivo, algo simple, algo ordinario. Pero cuando él se giró, ella estaba allí. Amelia estaba acurrucada en los brazos de un hombre que él nunca había visto. Sus dedos se enredaron en su cabello, sus bocas se unieron en un beso demasiado ávido, demasiado familiar, demasiado practicado para ser nuevo. La mano del hombre descansaba sobre su muslo, deslizándose hacia arriba mientras ella se inclinaba más hacia él. Suaves gemidos escapaban de los labios que Lawson una vez besó con devoción. Su cuerpo se congeló como una estatua tallada por el desamor. El archivo del contrato se le resbaló de la mano y golpeó el suelo de mármol con un golpe sordo. El sonido rompió la burbuja de su secreto, y los ojos de Amelia se abrieron lenta y perezosamente, como despertando de un sueño del que no quería salir. No jadeó, no se apartó por la sorpresa. En cambio, sonrió, una sonrisa lenta y satisfecha que no contenía vergüenza ni arrepentimiento. Amelia. La voz de Lawson sonaba como la de otra persona, delgada y temblorosa, suspendida en el aire como una grieta que se extiende sobre el cristal. Enderezó la columna, cruzó las piernas con elegante calma y el hombre a su lado apoyó la mano posesivamente en su rodilla, con los ojos entrecerrados con la audaz confianza de quien creía haber ganado. Justo a tiempo, dijo ella, con la voz suave como una piedra pulida. Lawson parpadeó, con la confusión y el dolor luchando en su interior. ¿Qué? ¿Qué es esto? Sus ojos brillaron con algo frío. Quiero el divorcio. Las palabras no resonaron. Fueron una puñalada. La sintió incrustarse bajo sus costillas, agudas y profundas. Dio un paso lento hacia adelante, con la impotencia flotando tras sus ojos. Un divorcio, Amelia. ¿Por qué? Vamos a ser padres. Nosotros. Levantó la mano para silenciarlo, metió la mano en su bolso de diseño y sacó un sobremanila cuidadosamente sellado con precisión legal. Se levantó y caminó hacia él, con los tacones resonando contra el suelo, cada paso interrumpiendo más el momento. Le entregó el sobre como si fuera un regalo. Dentro había documentos de la solicitud de divorcio, mecanografiados, sellados y ya firmados por ella. Él la miró, con la voz quebrada como el hielo. ¿Quieres la casa? Sí, respondió ella sin pestañear, con la garganta se tensó. Sabes que esto es todo lo que me queda a mi nombre. Volvió a mirar al hombre que estaba detrás de ella. Él sonrió con sorna, como si la victoria le supiera dulce. Luego volvió la mirada a Lawson y habló con un tono que podría congelar ríos. No tienes nada bueno que ofrecer, así que esta casa es mi compensación. Su nuevo amante se levantó, la rodeó con el brazo por la cintura y la besó en el cuello delante de Lawson, como marcando territorio. El pulso de Lawson le corría dolorosamente por la cabeza. La mansión que construyó, el matrimonio que cultivó, la vida que imaginó, todo estaba al borde del colapso, empujado allí por la mujer que amaba más que a su propio aliento. Abrió la boca para hablar, pero las palabras le fallaron. Le temblaban los dedos alrededor de los papeles del divorcio, y sintió la pesadez surrealista de la traición apretarle el pecho como un cinturón de hierro. Amelia cogió su bolso con indiferencia, como quien sale de un restaurante después del postre, y pasó junto a él. En la puerta, se detuvo, giró ligeramente la cabeza y soltó la última muestra de crueldad sin el menor remordimiento. Las llaves y la transferencia de propiedad están en los términos. Fírmelo. Mi abogado se encargará del resto. Salió con su amante. Sus pasos se desvanecieron como música de un salón de baile lejano. Lawson permaneció de pie en el salón,
rodeado de todo lo que había construido, pero de repente sin pertenecer a nada. Las paredes le resultaban desconocidas. La casa le parecía ajena. Sus pulmones luchaban por respirar como si la habitación se hubiera encogido a su alrededor, presionando el dolor contra sus costillas. Se hundió lentamente en el sillón de cuero que ella una vez dijo que se sentía como el cielo, y por primera vez en años, sus ojos miraron hacia un futuro hecho de oscuridad. El contrato yacía en el suelo junto a él, las páginas abiertas como alas que aún no habían aprendido a levantarlo de nuevo. Pero no las levantó. Se sentó con el fantasma con forma de mujer de su vida, de pie y pesado en la habitación, pensando en votos pronunciados bajo la luz de la iglesia, en promesas intercambiadas como ofrendas sagradas. Recordó cómo su risa antaño llenaba las habitaciones como la luz del sol. Ahora esa misma risa era una cuchilla. La noche se cernía sobre la casa, las sombras se extendían sobre el mármol, y Lawson sentía cada hora pasar como arena escurriéndose entre sus dedos. No lloró. Todavía no. En cambio, observó lentamente la mansión, memorizando los muros que ya no contendrían su futuro, contando las respiraciones que le dolían más que los huesos rotos. En lo más profundo de su ser, una parte de él comenzó a agrietarse, no en destrucción, sino en silenciosa preparación para renacer. Simplemente aún no lo sabía. La mansión se sentía diferente a la mañana siguiente, como si alguien le hubiera drenado el alma durante la noche. Lawson permaneció en el vestíbulo más tiempo del necesario, mirando la gran lámpara de araña que él mismo instaló, recordando cómo Amelia insistía en que brillaba como estrellas fugaces. Ahora solo brillaba como hielo frío. El silencio de la casa lo oprimía como un peso, denso y sofocante. Sin embargo, lo atravesó lentamente, como quien entra en un recuerdo en lugar de en un hogar. Los días transcurrían con un ritmo que no podía sentir. Las fechas de los juicios llegaban en sobres. Se exigían firmas como si se tratara de una rendición. Los abogados hablaban en tono tranquilo y profesional, mientras su corazón se encogía con cada frase. Amelia asistió a la audiencia de divorcio con un cabello perfecto y un labial brillante, sentada junto a su amante con la confianza de quien sube a un escenario superior. Lawson se sentó solo, con los hombros erguidos y la mandíbula apretada, negándose a dejar que la vergüenza se reflejara en sus ojos. No tardó mucho. La sentencia cayó como una piedra arrojada al agua, pesada, irreversible, recorriendo cada rincón de su vida. La casa era suya. Amelia, embarazada y necesitada de estabilidad, recibió la plena propiedad de la mansión que él construyó con sus propias manos. Lawson salió del juzgado sin mirar atrás, sosteniendo los documentos que lo despojaban del último vestigio de ese matrimonio. Sin embargo, llevaba algo más en silencio, una tenue llama de dignidad que se negaba a apagarse. Tras el veredicto del tribunal, Lawson condujo directamente a la mansión para empacar sus pertenencias. La mansión se alzaba ante él, elegante y perfecta, el sol bañando sus paredes como una bendición de despedida. Cruzó la puerta principal lentamente, inhalando el aroma a roble pulido y lavanda, su fragancia favorita. Se tomó su tiempo para reunir camisas, fotografías, herramientas de trabajo, archivos de la oficina en casa, recuerdos de la infancia guardados en cajones. Recorrió cada habitación como quien recopila recuerdos que ya no posee. Sus pasos resonaron en el mármol, solitarios y definitivos. Amelia entró con su amante a su lado, la mano apoyada en la barandilla pulida como una reina que baja a despedir a un sirviente. Se detuvo 3 escalones por encima de él, mirándolo con una sonrisa que no contenía dulzura, solo victoria. Lawson continuó guardando sus pertenencias en una caja de cartón, prefiriendo el silencio a la confrontación, pero Amelia no era de las que dejaban las heridas limpias. Se cruzó de brazos, ladeó la cabeza y su voz resonó en la habitación como un cristal afilado. Un perdedor como tú no merece vivir en esta clase de mansión. Se quedó quieto, las palabras absorbiéndolo como veneno. Ella se acercó, taconeando con arrogancia. Estás arruinado ahora. Es ese edificio abandonado y ruinoso el que te sienta de maravilla. Su amante rió en voz baja a su lado, presumido y divertido. Te ves tan patético ahora, continuó ella, con los ojos brillantes de burla.
Nadie quiere quedarse con un fracasado. Ninguna mujer se casará contigo porque morirás en ese viejo edificio abandonado. La crueldad en su tono era casi hermosa en su precisión. Cada palabra, hecha para cortar. Lawson tragó saliva, dejando que sus palabras se asentaran como cenizas. Luego levantó la mirada lentamente hasta que sus ojos se encontraron con los de ella. Había tristeza allí, pero no colapso. Dolor, pero no humillación. Su voz era firme, tranquila, casi dulce. Cuando sea el día de tu parto, hazme saber para que pueda cumplir con mi responsabilidad como padre. Amelia estalló en carcajadas, agarrando el brazo de su amante como si la broma la hubiera dejado sin aliento. Debes ser un tonto si crees que el niño te pertenece, dijo entre risitas crueles. Lo uso como mi carta de juego para conseguir esta mansión, porque es lo único bueno que tienes a tu nombre. La casa pareció tambalearse bajo esas palabras. El mundo se reequilibraba con una verdad tan brutal que le estremeció los huesos bajo la piel. Lawson sintió que se le encogía el pecho, el oxígeno en sus pulmones repentinamente extraño, como si respirara bajo el agua. Se estabilizó agarrando la caja con más fuerza. Algunos desamores no necesitan explicación. Hablan su propio idioma. Sin decir una palabra más, llevó la última caja a su coche y la colocó con cuidado en la parte trasera. Cerró el portón trasero, se limpió el polvo de las palmas y echó un buen vistazo a la mansión. Las ventanas, los pilares, el camino por el que una vez imaginó a niños corriendo. Luego se subió al coche y se alejó despacio, sin portazos, sin dejar marcas de derrape en el pavimento. Solo una partida silenciosa, como un hombre que deja atrás una tumba en la que se entierra. La casa abandonada lo esperaba a kilómetros de distancia. Viejo, las paredes se agrietaban con el tiempo, el techo se lastimaba por las tormentas, los pisos crujían como recuerdos oxidados. Era el hogar de su difunto padre, el lugar donde comenzó la construcción cuando la ambición era su única herramienta. La maleza se abría paso a través del pavimento roto, el polvo cubría las ventanas olvidadas. Sin embargo, algo dentro de Lawson se agitó al cruzar la puerta, como un hombre que regresa a las raíces que creía haber superado. Dejó sus pertenencias en un rincón, abrió las viejas ventanas para dejar entrar la luz y se quedó en la habitación vacía, respirando profundamente. El mundo exterior continuaba. Los coches pasaban, los pájaros volaban, el tiempo seguía su curso. Pero dentro de esa casa abandonada, algo esperaba en silencio, como la tierra, listo para brotar de nuevo. El dolor se sentaba a su lado. El silencio lo envolvía, pero debajo de todo, una pequeña semilla de fuerza comenzaba a formarse. Aún no sabía cuánto crecería. Pero los cimientos rotos a veces construyen las estructuras más sólidas. En la mansión, Amelia abrió la puerta principal, riendo, con el lápiz labial rojo brillante, los ojos brillando. Con una nueva fuerza mientras su amante entraba detrás de ella, trayendo champán y confianza. Caminó por su casa como alguien que creía que había mejorado la vida misma. Su amante, de sonrisa pícara y reloj caro reluciente, la rodeó con un brazo por la cintura, se acercó y le habló con naturalidad. Esta casa tiene capital pendiente. ¿Por qué no la vendes e inviertes en bienes raíces conmigo? Se multiplicará rápido. No lo dudó. Contactaron con un agente inmobiliario y la mansión se puso a la venta. Se mudaron a un apartamento de lujo en el centro. Ascensor reluciente, paredes de cristal, vino en la barra. Brindaron por un futuro construido con dinero que no era suyo y un hijo que no era suyo. Los días posteriores a la silenciosa partida de Lawson se desplegaban como páginas que no deseaba leer. Sin embargo, la vida seguía girándolas. Se instaló en la vieja casa abandonada de su padre. Paredes agrietadas, pintura descascarada, techo que crujía al viento. No se sentía como un hogar, pero sí como un lugar donde se podía empezar de nuevo. Aunque empezar pareciera ruinoso, se despertó temprano, tomó café en tazas desportilladas. Entonces sonó el teléfono. Fue una llamada de la empresa. Respondió sin dudarlo. Señor Pierce, dijo la voz con calidez. La junta directiva libera hoy su financiación inicial para la ceremonia de graduación.
Espere 200 millones antes del mediodía. El teléfono se le resbaló un poco en la mano. Tragó saliva. Gracias, respondió en voz baja. Voz firme, alma temblorosa. Cuando recibió el primer pago, regresó a su oficina, la misma que una vez albergó a 30 trabajadores y ahora solo lo albergaba a él, y un silencio gélido. Limpió escritorios, desbloqueó computadoras sin usar durante meses, encendió impresoras viejas que tosían como animales cansados y marcó números de antiguos empleados. No todos regresaron. Algunos se marcharon. Algunos encontraron un nuevo trabajo. Algunos temían regresar a un sueño que se derrumbaba, pero un puñado respondió. Los leales, los que recordaban quién solía ser. Lo recibieron en esa oficina polvorienta, le estrecharon la mano y le dijeron, construyamos de nuevo. El trabajo comenzó como un latido que se reinicia. Regresaron a las obras con chalecos brillantes y esperanza. Las vigas de acero se alzaron bajo su supervisión. Las líneas de cimentación se extendían como vetas sobre la tierra. El ladrillo se encontró con el mortero. Los planes se ejecutaron, y Lawson, una vez roto, se mantuvo en el centro como un líder resucitado. Visitó la casa abandonada solo para dormir. El resto de sus horas las dedicaba a ese proyecto como la sangre que regresa a su cuerpo. A veces trabajaba 48 horas sin descansar. Ojos hinchados, manos ásperas por el trabajo, voz ronca por las reuniones y las instrucciones. Pero no se detuvo, ni una sola vez. El progreso se hizo visible rápidamente. El edificio se elevaba piso a piso, líneas limpias que se recortaban contra el horizonte de Houston como la ambición tomando forma. Los inversores lo visitaron, impresionados. Los ingenieros estudiaron sus cálculos y asintieron. Los promotores susurraban palabras como brillante, resistente, inquebrantable. Su empresa volvió a la vida. Renovó la casa de su difunto padre. Y entonces sucedió algo más grande. La noticia se extendió. Un artículo titulado El contratista caído que construyó su camino de regreso comenzó a circular. Siguieron las entrevistas. Los directorios comerciales rehabilitaron su firma. Los promotores que antes ignoraban sus llamadas ahora se acercaban respetuosamente, solicitando colaboración, licitaciones de asociaciones, propuestas de diseño privadas. Las puertas que antes se cerraban ahora se abrían automáticamente cuando aparecía su nombre. Lawson Pierce, el hombre del que Amelia se burlaba, estaba ascendiendo. Reorganizó el personal, contrató arquitectos, amplió el espacio de oficinas, compró nuevos equipos, las reuniones se llenaron en las salas de juntas, los papeles llenaban los escritorios. El aire olía a planos frescos y a tinta recién impresa en lugar de a fracaso. El dinero fluía no despacio, sino en abundancia, y Pierce Construction & Co., una vez olvidada, ahora brillaba con más fuerza que la cima de su primer éxito. Mientras la vida de Lawson florecía de nuevo, el mundo de Amelia comenzaba a desmoronarse silenciosamente. El parto llegó demasiado pronto, demasiado violento, demasiado complicado para que los médicos lo controlaran. Los gritos resonaban en las estériles habitaciones del hospital. Los monitores sonaban como alarmas del destino. Las enfermeras entraban y salían corriendo como fantasmas persiguiendo el tiempo. Las horas pasaban como vidas enteras, deshaciéndose hilo a hilo. Cuando terminó, hubo silencio. El bebé no lloró. El bebé no respiró. El bebé nunca perteneció a la vida. Amelia yacía débil en la cama del hospital, con el sudor frío en la piel. El rímel se corría como la ruina. Las lágrimas no brotaron de inmediato. La conmoción las tenía como rehenes. La voz del médico era suave. Demasiado suave para un mundo que acababa de romperse. Lo siento. 2 palabras lo pusieron fin a todo. Su amante estuvo allí al principio, de pie en la habitación con una mano en su hombro, con expresión indescifrable. Ella lo agarró con dedos temblorosos, buscando algo a lo que aferrarse. Él no dijo nada. Miró su reloj. Se aclaró la garganta. Salió para atender una llamada. La vida no siempre golpea como un trueno. A veces cae lentamente, como el yeso del techo, debilitándose grieta por grieta hasta que todo su peso cede. Para Amelia, el colapso fue gradual,
no dramático, no estruendoso, simplemente constante y despiadado. Permaneció en el hospital 2 noches después de perder al bebé, mirando los paneles del techo vacíos con ojos que ya no sabían cómo parpadear para ahuyentar el dolor. Su amante nunca regresó. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera un rastro. Las enfermeras pasaron junto a su cama con silenciosa compasión, pero la compasión no pudo llenar la habitación resonante ni calentar el frío lugar donde antes habitaba la esperanza. Cuando le dieron el alta, se fue con el cuerpo cocido, las manos temblorosas y solo la ropa doblada en el fondo de su bolso. Nadie la llevó a casa. Pidió un taxi y viajó a un pequeño apartamento. El personal del hospital lo consiguió con descuento. Esa noche, se acurrucó en un sofá, más delgado que el dolor, escuchando la suave respiración del tráfico urbano que pasaba bajo su ventana. No había suelos de mármol, ni pasillos de mansiones, ni sábanas de seda, ni estanterías para vinos, ni flores floreciendo en jarrones de cristal. Solo una silla con una pata faltante y una estufa que tosía antes de quemarse. Pasaron las semanas y aprendió lo rápido que se evaporan los amigos cuando la riqueza se agota. Las llamadas no eran contestadas. Los mensajes seguían en la entrega. Quienes antes gritaban su nombre en los salones de fiestas ahora cruzaban la calle para evitar su mirada. Vestía ropa de calle de tiendas de segunda mano y servía hamburguesas y patatas fritas a los clientes en un restaurante que olía a aceite caliente y a esfuerzo pasado. Le dolían los pies y la espalda. Sus ojos se apagaban cada mañana al despertar a un mundo que ya no le pertenecía. Mientras tanto, la ciudad brillaba con pancartas perforadas de obras de construcción. Lawson aparecía en portadas de revistas y segmentos matutinos de televisión, con voz serena y traje elegante, hablando de innovación y nueva arquitectura urbana. Su empresa floreció como un reguero de pólvora, finalmente con oxígeno. Rascacielos, puentes, centros médicos, propuestas multimillonarias se extendían ante él como alfombras rojas. La gente pronunciaba su nombre con respeto, como se habla de hombres de acero y disciplina. Los trabajadores lo seguían con confianza en la mirada. Los directores firmaban acuerdos con ambas manos. Los inversores solicitaban reuniones con antelación. Regresaba tarde cada noche a la casa abandonada. Ya no estaba rota, ahora estaba completamente restaurada. Su equipo repintó las paredes, reemplazó las ventanas, arregló el techo, plantó césped nuevo. La propiedad se transformaba silenciosamente en un hogar. Cada día la vida avanzaba. Para él como el amanecer, para ella como el anochecer. Una noche densa de niebla, Amelia estaba sentada en la barra del restaurante después de su turno. La visión, que le dejaba sin aliento, se nublaba. La fatiga se sentía como cadenas alrededor de sus huesos. Se llevó una mano al bajo vientre. Un dolor sordo había estado allí durante semanas. A veces agudo, a veces leve, siempre presente. Al principio lo ignoró, pensando en el estrés, pensando en la curación, pensando que el tiempo se convertiría en misericordia si tan solo seguía respirando. Pero la misericordia no llegó. Un domingo por la mañana, se desplomó en el baño antes de su turno. Su gerente llamó a una ambulancia. Los paramédicos la subieron a una en la camilla, el rostro pálido bajo las parpadeantes luces fluorescentes, el cabello húmedo de sudor frío. De nuevo en el hospital, le ordenaron análisis de sangre, biopsias, médicos hablando en voz baja, enfermeras ajustando las vías intravenosas. 2 días después, se sentó frente a un oncólogo de ojos tristes y una calma profesional. Tiene cáncer de cuello uterino, dijo con suavidad. Las palabras impactaron como una explosión silenciosa. Explicó las etapas, el tratamiento, la urgencia, los costos. Palabras como radiación, quimioterapia, tiempo de recuperación se derramaron por la habitación como cristales rotos. Amelia intentó escuchar, pero oír es diferente cuando el corazón se ahoga. Cada frase la atravesaba como cuchillas. El tratamiento requería dinero. Dinero de verdad. Dinero que ya no tenía. Durante 3 noches volvió a mirar al techo, pero esta vez no en estado de shock, sino con miedo. Miedo verdadero,
el que se envuelve alrededor de las costillas y oprime hasta que la respiración se convierte en negociación. Sentía el cuerpo débil. Le temblaban las manos al levantar vasos de agua. Los espejos reflejaban a una mujer que no reconocía. Mejillas hundidas, ojos hundidos, la tristeza ocupando el lugar del orgullo. Pensó en Lawson, de cada palabra que le lanzó, del camino de entrada donde se rió, del bebé que usó como moneda de cambio, de la mansión que tomó como una victoria, de cómo le dijo que moriría solo. Lloró, no suavemente, sino con un dolor violento. A la mañana siguiente se vistió lentamente, con el pelo despeinado, arrastrando los pies dentro de zapatos planos desgastados. Tomó un autobús para cruzar la ciudad, una ruta que alguna vez habría menospreciado, y caminó el último kilómetro hasta la sede de Pierce Construction. El edificio se alzaba como un triunfo tallado en acero. Cristales altos, ángulos limpios, entradas pulidas, una fuente que corría agua clara sobre la piedra pizarra. Se quedó afuera, temblando, con miedo de empujar la puerta para abrirla, miedo de ser vista, miedo de enfrentar al hombre al que una vez destrozó. Pero el miedo no tiene poder cuando la supervivencia lo respalda. Entró. Empleados con ropa a medida cruzaban pisos de mármol, voces brillantes con confianza y propósito. Algunos la miraron, pero no reconocieron a la mujer que una vez lució diamantes y ordenó al personal como si fueran muebles. Se sintió diminuta bajo las luces. Llegó a la recepción, con la voz suave como un hilo. Por favor, necesito ver a Lawson Pierce. La recepcionista se detuvo, los ojos recorriendo su rostro, su camisa gastada, sus dedos temblorosos aferrándose al mostrador. ¿Tiene una cita, señora? Amelia tragó saliva. No, pero por favor dígale que Amelia está aquí. Pasaron los momentos. Demasiados. Su corazón latía fuerte, sus palmas estaban húmedas, su respiración era inquieta. Entonces el ascensor se abrió. Lawson salió. Un traje oscuro a medida, reloj de oro, postura llena de poder silencioso. Su presencia se volvió aire sólido. Las piernas de Amelia casi le fallaron. Cayó de rodillas antes de poder detenerse, las manos unidas como una oración, las lágrimas deslizándose sin permiso. Por favor, su voz se quebró como un cristal delgado. Lawson, ayúdame. Perdóname. No me queda nada. Estoy enferma. Tengo cáncer. Estaba equivocada. Por favor, estoy rogando por una segunda oportunidad. Por favor, sálvame. La gente dejó de caminar. El silencio onduló como el viento cortando las hojas. La consecuencia de cada palabra que alguna vez pronunció colgaba entre ellos como una sombra. Lawson se quedó quieto, no cruel, no enojado, solo firme. Sus ojos contenían historia, dolor, memoria, crecimiento. No dio un paso atrás, y no se inclinó hacia adelante. Simplemente miró a la mujer que una vez creyó que estaba a sus pies. Susurró entre lágrimas, con la voz quebrada, «Por favor, no quiero morir». Sus sollozos resonaron en el suelo de mármol, y cada alma en el vestíbulo sintió el peso del karma en su forma más pura, silencioso, pesado, irreversible. Y Lawson finalmente habló, con voz serena, profunda, firme. «Levántate». No era cruel, no era vengativo, solo humano. La historia aún no había terminado. El destino tampoco. Espectadores, ¿creen que Amelia merece una segunda oportunidad? ¿Qué harían si estuvieran en el lugar de Lawson? Dejen sus opiniones en los comentarios y no olviden darle a me gusta y suscribirse para ver más historias interesantes.